y agradecer a todos los que se sumaron, la verdad que es un viernes, ya muchos con ganas de terminar la jornada, y se suman a escucharte y nos ponen muy, muy contentas, por vos y por nosotras también. La verdad que el tema que vas a tratar hoy es interesantísimo. Así que, bueno, quizás para quienes no conocen a Diego, lo cual no creo porque Diego está en todas las redes y en muchas charlas, y la verdad que eso nos alegra mucho, voy a contar un poquito acerca de su currículum. Diego Ortiz es abogado con orientación en Derecho Privado de la UBA, profesor para la enseñanza media y superior en Ciencias Jurídicas, especialista en violencia familiar, diplomado en Derecho de Daños, director de la revista de actualidad en Derecho de Familia, de Ediciones Jurídicas, colaborador de la revista Prácticas Profesional del Derecho de Familia, también de Ediciones Jurídicas, miembro de la Asociación de Especialistas en Violencia Familiar, miembro docente de la Asociación Pablo Besón sobre Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, coordinador del Observatorio de Resoluciones en Violencia Familiar de la Asociación Pablo Besón, coordinador del Proyecto Preventivo Cultural contra la Violencia de Género, coautor del libro Violencia Familiar, Aspectos Prácticos, de Editorial Hammurabi, autor del libro Medidas Cautelares en Violencia Familiar, de Ediciones Jurídicas, autor del libro de Responsabilidad por Daños en Violencia Familiar, también de Ediciones Jurídicas, autor del libro El Procedimiento de Violencia Familiar, sus diferentes etapas, de Ediciones Jurídicas, autor del libro Actualidad de las medidas en el procedimiento de violencia familiar, de Ediciones Jurídicas, ex asesor legal del Centro Integral de la Mujer, Margarita Maljarro, actual letrado de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y disertante en cursos y conferencias en temas de su especialidad. La verdad que increíble tu pequeño currículum, Diego. Un orgullo tenerte acá, y te doy la palabra para cuando vos quieras comenzar. Sí, bueno, primero agradecer realmente a la gente del instituto. Recuerdo que hicimos una hermosa actividad a 10 años de la 26485, que fue una actividad que presentábamos en el instituto, fue una hermosa actividad junto a Cecilia, junto a vos, Cintia, una hermosa actividad. Estamos en un horario en donde hay muchas actividades, o sea que si por ahí se corta un poquitito, unos segunditos, yo retomo, no se preocupen, retomo, porque generalmente a esta hora mucha gente, más acá, yo estoy a media cuadra del Obelisco, así que es como que estoy a full con todo el internet y todo. Vamos a, bueno, y agradecer también al Colegio Abogado de Pergamino, que tuvimos lindas experiencias, hablando con gente allá, operadores en la temática, gente que se dedica a todo el tiempo no solo a fundar el derecho, sino también a aplicarlo en la práctica, ¿no? Es decir, a trabajar directamente en la práctica del derecho, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es simplemente vamos a hacer una actividad de aspectos prácticos sobre violencia económica, ¿no? En realidad voy a tratar de sacarme encima un poco la cuestión conceptual de la temática para poder, de alguna manera, meterme en cuestiones un poco más prácticas, ¿no? Esto yo lo aclaro de antemano porque discúlpenme si yo paso por encima alguna cuestión por ahí más teórica, más conceptual, y prefiero irme más vamos a decir, al jugo, a lo práctico, ¿no? Estamos atravesando un tiempo muy particular, ¿no? En realidad todos los que trabajamos en la temática de violencia de género tenemos que ir adaptando las diferentes etapas del procedimiento de violencia a las diversas realidades familiares y sociales, ¿no? Esto está pasando cuando estamos en un contexto de pandemia en donde la violencia no se frena y la violencia sigue, y hay que buscar mecanismos institucionales y también institutos procesales y jurídicos para, de alguna manera, trabajar en esta temática que es la violencia, que incluso se ha agravado, se ha acentuado, se ha encrudecido por la convivencia entre las partes. Si bien ahora estamos en una etapa mucho más laxa que en marzo del 2020, estamos de alguna manera en pandemia, y esto lleva a que los recursos institucionales sean diferenciados, ¿no? La pregunta que tenemos que hacer es cómo nos adaptamos, ¿no? Esa adaptación depende del lugar profesional que cada uno ocupa, ¿no? Sé que hay gente también que trabaja en la parte del área de género, de Pergamino, hay gente que trabaja ahí en educación, hay la inspectora de psicología, o sea que uno desde cada lugar va de alguna manera haciendo camino, ¿no? Tratando de ir armando ese camino, ¿no?
la pregunta que podemos hacer es cómo tenemos que actuar frente a esto, cómo detectar una situación de violencia, en este caso de violencia económica, ¿no? Cómo trabajar con esta situación una vez que la detectamos, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes desafíos profesionales que tenemos, ¿no? Empezar a ver qué hacemos cuando detectamos la violencia económica, ¿no? Y parte también de conectar la violencia de género con el menoscabo de los recursos, ¿no? Parte de esa conexión, ¿no? Voy a bajar un poco esto. Ahí está. Parte de esa conexión entre la violencia de género y el menoscabo de recursos, ¿no? Con respecto a esto último, ¿no? Mariel Molina decía que el manejo del dinero y el control de los recursos económicos sigue condicionado por roles de género construidos sobre la base de estereotipos que la cultura tradicional asignó a varones y mujeres, ¿no? Estereotipos que enmascaran pautas y patrones preexistentes de profundo calado en la sociedad moderna. Así como hay una asignación de roles en virtud del género, en la familia, en lo laboral, en lo institucional, en la cuestión económica también hay una asignación de roles, ¿no? Desde el hombre proveedor, la mujer que se queda en la casa y se toma como su trabajo, como si no fuera un trabajo porque no es remunerado. Entonces, todas estas cuestiones están ahí, de alguna manera subyacen el tema de la violencia económica, ¿no? Cuando uno habla de aspectos prácticos de violencia económica, yo quiero aclarar que no voy a hablar de un tema nuevo, si no sería un chamullero decir que violencia económica, yo escribo sobre ese tema, entonces a partir de ahora ese tema es nuevo, ¿no? Este tema ya estaba incorporado en la legislación interna desde marzo del 2009, ¿no? Creo que mi interés pasó por profundizar ese tema, ¿no? Por salir del articulado e interpretarlo conforme a la realidad económica y social de nuestras familias, ¿no? Entonces, y esto obviamente no es, esto de profundizarlo, es difícil si no hay un soporte normativo, ¿no? Si no hay un marco normativo nacional e internacional que avale las interpretaciones procesales y sin aportes propios de la temática, ¿no? Hace poco me junté con el colega, con Enzo, para entregar un libro, y hablábamos también de eso, ¿no? De la implementación, de lo práctico, ¿no? De la violencia económica, ¿no? Y hacíamos como si fuera como un cronograma, como un gran mapeo de la violencia económica, ¿no? Cuando uno detecta la violencia económica, explica por qué es violencia económica, le da un marco normativo y da lugar también a qué estrategia o procedimiento de seguir, ¿no? Es como hacer un cuadro de 4 columnas, de 5 columnas, ¿no? Entonces, el marco normativo es interesante porque le da un soporte que fundamenta eso, ¿no? Saludo grande a Susana, también a María José. Bien, estamos con el té con miel porque en realidad son varias presentaciones del libro y en cada presentación se presentan charlas diferentes, o sea que cada presentación va a ser distinta. Yo sé que a partir de la primera convención, la Convención CEDAW de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, ya el artículo 16 había abierto un poco el paraguas. Había dicho que los estados parte de la convención van a adoptar medidas para eliminar la discriminación que sufra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio. O sea que ya la CEDAW, en el artículo 16, si bien no habla del término género, habla del término sexo, ya la CEDAW hablaba de que en la cuestión matrimonial había una discriminación, había una diferenciación, una asignación de roles que tenía la mujer casada del hombre casado. Entonces, planteaba eso de asegurarle los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compra, gestión, administración, goce y disposición de bienes. O sea que cuando alguien me plantea alguna duda, cuando alguien me dice, mira, Diego, la verdad que es interesante esto, pero me va a costar aplicarlo, me va a costar mucho aplicar esto. Entonces, tratemos qué sé yo, de ver cómo fundamentar, y yo le digo, ustedes saben, hay un artículo 16 de la CEDAW que ya planteaba de que la violencia económica también podía existir en el régimen económico, en el régimen patrimonial del matrimonio, en el régimen de comunidad o incluso en el régimen supletorio del régimen de separación de bienes. Podría existir violencia económica.
Por eso el artículo 16 avivaba, se usaba para que los estados parte de la convención puedan tomar medidas para eliminar esa discriminación en el matrimonio, ¿no? En el goce, administración y disposición de bienes, ¿no? Esto es para decir que, bueno, gente, la CEDAW del 79, Argentina la toma como ley desde el año 1985, o sea que no estamos hablando de normativa nueva, estamos hablando de normas de más de 25 años, no estamos hablando de normativa nueva. Lo nuevo es la interpretación que estamos dando, es estar presentes acá para una capacitación, para una charla, y qué beta de interpretación le damos, ¿no? De la cual podemos estar de acuerdo o no, pero eso hace que sea el derecho en sí. Eso hace que sea... Bien. ¿Se va escuchando bien, gente? Sabrina, ¿se va escuchando bien del equipo de Cristal de Infancia y Adolescencia? ¿Se va escuchando bien todo? Perfecto, perfecto. Vamos a abrir un lindo espacio de preguntas, de reflexión, por supuesto, como hacemos en todas las charlas, y uno va tirando temas y ustedes van agregando, por supuesto. La Convención Belén do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, es un instrumento en la cual claramente aclara que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de un derecho. En esos derechos podríamos pensar los patrimoniales, ¿no? El artículo 7 de la Belén do Pará habla de los deberes de los estados partes. El inciso D plantea que los estados convienen en adoptar medidas jurídicas para combinar al agresor, abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad, ¿no? Eso también es interesante tenerlo en cuenta, que ya la Belén do Pará del año 94, de la cual Argentina es ley desde el año 96 por la 24.632, ya hablaba de las medidas frente a cuando se vulnera la integración de carácter económica, ¿sí? A su vez, la Belén do Pará, el artículo 7, inciso F, expresa como medida establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluya, entre otras, medidas de protección y el acceso al procedimiento. Entonces, también tenemos que empezar a preguntarnos sobre las medidas de protección que se pueden tomar frente a una denuncia de violencia económica, ¿no? Como me preguntaban ayer en Quilmes, bueno, pero esa medida ya no se puede tomar. Ayer en Quilmes me preguntaban eso, y repito, esa medida no se puede tomar. Bueno, si no se puede tomar esa medida, ustedes saben que existen en el escenario jurídico las medidas combinatorias contra una situación de violencia económica. O sea que está en nosotros interpretarla, tomar la jurisprudencia, usarla y plasmarla en nuestros escritos, plasmarla en nuestros informes, en nuestras presentaciones. El artículo 7, inciso G de la Belén do Pará, plantea como medida establecer mecanismos judiciales administrativos necesarios para asegurarle a la mujer que tenga acceso efectivo a resarcimiento, ¿no? Reparación del daño u otros medios de compensación justos o eficaces, ¿no? Y acá se abre un tema nuevo, se abre un tema nuevo, ¿no? Y el tema nuevo que se abre es el de daños y perjuicios derivados de violencia económica, la posibilidad de acceder a la vía civil para resarcir el daño ocasionado. ¿Mm? Por otra parte, el artículo, una vez que uno analiza las convenciones internacionales, es como que huele a poco, es como que uno se queda con ese gusto a poco, de decir, bueno, ¿qué pasó? Pero en marzo del 2009 se sanciona la 26.485 y ahí empieza a haber como un análisis diferente, porque si bien ya estaba receptada la integridad económica o patrimonial, como vimos en la Convención Internacional de Belén do Pará, y mencionada, así sea rasgo muy general, en la CEDAW, ya la 26.485 en su articulado ya venía tratando este tema. El artículo 2 habla de remover un patrón sociocultural, ¿no?
y esos patrones socioculturales son aquellos que promueven y sostienen la desigualdad de género, es decir, no, 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 vos sos la reina del hogar, quédate en la casa, cuida a los chicos. El tema es que después hay una separación o un divorcio, y el tema de que ese rol que ejercía en la casa ya es desdibujado frente a peticiones alimentarias o frente a contestaciones de demandas de alimentos, aduciendo que la otra parte o no trabaja o no puede procurarse por sí misma los propios recursos, ¿no? De ahí surge después el artículo 660 con el Código Civil y Comercial, ¿no? De darle al cuidado personal un valor patrimonial, un valor económico a los efectos de cualquier planteo judicial que eventualmente se pueda plantear, se pueda hacer. Pero la 26485, cuando habla de esos patrones socioculturales, los conceptualiza, ¿no? Y el artículo 3 habla de derechos protegidos y menciona la integridad económica o patrimonial. Esto también es claro en el artículo 4, cuando hay una definición de violencia, que habla de que es cualquier conducta, acción o omisión. Obviamente en la omisión podemos entender la negación de alimentos como violencia económica, que afecta, entre otros bienes jurídicos, y habla a integridad económica o patrimonial, ¿no? Esto yo lo sostengo en las presentaciones para explicarles, porque si alguno de afuera ve el flyer o dice, ah, bueno, critica, nos saca el cuero, dice, ay, Dios mío, ¿ahora qué van a tratar de inventar? ¿Ahora violencia económica van a tratar de inventar? No, no, estamos tratando de interpretar el tipo de violencia, porque la violencia económica es un tipo de violencia, ¿no? En la misma condición que una violencia física, sexual, psicológica, simbólica, la incorporación posteriormente del acoso callejero y la violencia política después de las reformas de la 26485. O sea que el artículo 5, cuando da el concepto de los tipos de violencia, habla de violencia económica o patrimonial. Y ahí menciona una serie de supuestos que encuadran dentro del tipo, ¿no? Y habla, bueno, de diferentes, habla de menoscabar un recurso, perturbar la posesión, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, limitación de un recurso económico. O sea que esto también hay que tener en cuenta, tenerlo como caballo de batalla para ir configurando una situación de violencia económica, ¿no? Insisto con este marco normativo. Y el artículo, el inciso C, habla que limitar un recurso económico destinado a satisfacer una necesidad o privar de un medio indispensable para vivir una vida digna es violencia económica, ¿no? Entonces, cuando ya el decreto reglamentario 1011, el 2010, me dice que, ojo, que las necesidades de los menores de edad son esos medios indispensables para que las mujeres puedan llevar una vida digna. Uno se pone a pensar en eso, ¿no? En esa situación que pasa de decir, bueno, ¿cómo ha cambiado esos conceptos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esos conceptos, ¿no? De decir, desde el proceso de alimentos a entenderlo ahora como violencia económica, ¿no? Incluso hay gente que se me ha acercado, me ha hablado y me ha dicho, Diego, yo me especialicé muchos años en temas alimentarios. Ahora para mí es un giro paradigmático, es un giro copernicano, porque yo no sabía que a esos planteos alimentarios podría introducir la violencia económica. Entonces yo le digo claramente al colega, le digo, no se trata de forzar un concepto dentro de un proceso de familia ya conocido, se trata de dar una arista nueva, ¿no? Cuando hablamos de violencia económica en la cuestión alimentaria. Siempre los que estudiamos derecho, las que estudian derecho, dicen, si hablamos de alimentos hay que hablar de necesidades del alimentado, caudal del alimentante. Entonces, lo que cambia, lo nuevo, la nueva beta conceptual es, ¿por qué no nos preguntamos del contexto de la mujer que ha debido suplir la obligación alimentaria del otro titular de la responsabilidad parental? Y de alguna manera eso también es un ejemplo de violencia económica contra el binomio materno-filial. No solo contra ese niño adolescente al que se le ha limitado un recurso alimentario, sino también contra esa progenitora. Macarena se está haciendo un buffet ahí, no sé qué le está dando, a qué está comiendo ahí, pero está dando sándwiches, no sé qué está haciendo, pero bueno, está bueno eso de escuchar la charla y merendar. Ahí va. ¿Se va escuchando bien ahí, no? Ahí está, vamos. Por otra parte, hay que empezar también a hacer una delimitación necesaria, ¿no? Vamos siempre a los efectos prácticos, a empezar a una delimitación necesaria para poder entender cada vez más estas cuestiones.
y empezar desde lo práctico, ¿no? Empezar a hablar desde lo práctico, ¿no? Más allá de un fundamento normativo que se presenta con respecto al tema, es importante delimitar algo, que yo ya lo he hecho en alguna presentación, pero como esto es práctico, la idea de delimitar un procedimiento en el cual se entable una situación de violencia económica, nos ayuda a nosotros a idear estrategias jurídicas que puedan contribuir a garantizar los derechos alimentarios de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? O sea que eso es importante tenerlo en cuenta, ir delimitando un poco, ¿sí? Yo los voy a estar mirando, por eso cada rato chusmeo la cámara. Ahí le doy un saludo grande a Florencia Baño también, que tuvimos una linda experiencia en Pergamino, dando una charla también ahí en la parte de género, muy interesante. Vamos primero con lo conocido, porque cuando uno habla de procesos de alimentos, como lo conocemos, es un proceso de familia donde no se discute la existencia de un derecho alimentario de un niño, niña, adolescente, derecho humano básico y esencial, sino la cuantía y modalidad de pago de la cuota alimentaria. Cuando uno habla sobre un proceso de alimentos, ¿no? María José me demanda por alimentos, por el hijo que tenemos. Si yo soy el padre, figura que yo soy el padre, no hay discusión sobre ese derecho alimentario de nuestro hijo. De última, discutiremos sobre la cantidad de dinero que yo le tengo que pasar todos los meses para sus alimentos. De última, discutiremos sobre la modalidad de prestarlo, ¿sí? Mensual, del 1 al 10 y todo lo demás. Pero no vamos a discutir sobre la existencia de ese derecho alimentario. Por otra parte, cuando hablamos del planteo de situaciones de violencia económica en este proceso de alimento, en otro proceso de alimento, nos remitimos a la misma estructura procesal anterior, pero con el aditamento de planteo de situaciones concretas del menoscabo de recursos económicos, ¿no? La violencia simbólica que ejerce el demandado al asumir exclusivamente María José el rol de responsable parental de nuestra hija, ¿no? María José la que se encarga del día a día, de llevarla al odontólogo, de llevarla al club, de prepararle la vianda, de garantizar que esté cuidada en todo momento. Eso es fundamental, eso es basal para garantizar la formación y el desarrollo de nuestra hija. Ahí se me perdió María José, ahí lo voy a buscar a mi actriz, a María José. Pero en realidad, esto también, ¿no? Empezar a evaluar esa cuestión, la conducta procesal del demandado. Imagínense si en un proceso de este tipo, en una audiencia, mi actitud es de agresión verbal incluso con el letrado de María José, e incluso con María José, como ha pasado en un fallo de Jesús María Córdoba, en donde le pedían, una actora mujer pedía que el señor la reconozca y los daños y perjuicios por el no reconocimiento Entonces, como son hijos de distinto apellido, sí, puede ser que se haya cortado. Ahí, María José, ahí está. Ahí está. Retomo lo que dije, no se preocupen porque yo sabía que iba a pasar esto, porque suele pasar. Lo que yo les comentaba, que si en un proceso de alimentos yo planteo una situación de violencia económica, yo puedo ya contemplar la actitud del demandado en alimentos. María José me demanda a mí, y mi actitud en las audiencias, mi forma de trabar procesalmente cualquier reclamo alimentario. Tenemos una hija, necesita ser alimentada, y mientras tanto, mi incumplimiento, mi desentender alimentario es cubierto, es suplido, es bancado por María José. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta en el planteo de una situación de violencia económica. Y más allá de ir a una cuestión puramente simbólica, en el dinero, en el día a día, lo cotidiano, María José pierde dinero literalmente, se la limita de un recurso, ¿sí? Imagínense si nuestra hija está en un tratamiento médico. Imagínense.
Ahora a lo último de la charla vamos a dejar un espacio para preguntas, Agustina, no te preocupes. O sea, vamos a dejar un lindo espacio y ahí Cintia me va a ayudar también a moderar las preguntas, vamos a hacer un lindo espacio. Pero yo ahora vamos a presentar los temas y ahora les vamos a dar un espacio a preguntas. O sea que eso también hay que contemplarlo, ¿no? Por otro lado, cuando uno habla de incidentes, uno ya de antemano tiene en la cabeza como un proceso más cortito, más breve, una cuestión, como lo dice el término, incidental. El incidente de aumento o modificación de la cuota alimentaria supone que ya existe una cuota fijada, que ya existe una cuota que yo le tengo que pagar todos los meses a María José. Y como María José está disconforme en la plata, porque sabe que todo aumentó y que lo que estaba su mes pasado ahora ya no lo puede comprar, empieza María José a plantear argumentos para solicitar un aumento de la cuota alimentaria que yo le debo por nuestra hija. Puede ser que nuestra hija cambió de la hija se llama Cintia, vamos a ponerle Cintia. Puede ser que nuestra hija es más grande, ya ahora es adolescente, necesita un tratamiento de salud, necesita lentes, por ejemplo, hay un cambio de institución educativa, va a otra escuela, hay gastos nuevos, entonces puede pasar eso en un incidente de aumento y cuota alimentaria común. Pero puede pasar que la incidentista María José, disconforme con lo que se había fijado, va a plantear dentro de los argumentos, ahí mismo, en el mismo incidente, situaciones de violencia económica, como un desgano en mí en cumplir lo fijado, como diciendo, yo pido aumento porque en su momento cuando lo que se fijó no lo cumplió. Diego no lo cumplió en parte. Cumplió un mes, después el otro mes se atrasó y después el otro mes cumplió el 50%. En realidad me está debiendo y no cumplió. Y encima yo pido aumento porque las necesidades cambiaron. O sea, quiero que se contemple esa situación. O el aletargamiento intencional para incumplir, ¿no? El tema de aletargar todas las actuaciones. Voy a decir, bueno, yo tengo a mi abogada, Sabrina, le digo, me dice Sabrina, la doctora Sabrina me dice, Diego, me dice, tenemos audiencia recién en marzo del 2022, con María José. Bien, María José se enojó, mirá la cara que pone. Marzo del 2022 tenemos audiencia. Entonces yo digo, doctora Sabrina Eria, por favor. Entonces recién en marzo del 2022, recién ahí le cubro los alimentos. Recién ahí, dejemos, mejor, pasa el verano, todo le tiro. Entonces Sabrina, claramente la abogada va a decir, esta chica come, Cintia come, tiene sus tratamientos de salud que no puede interrumpir. Cintia tiene gastos de vestimenta. Cintia vive en una casa alquilada que María José debe pagar todos los meses. Paga expensas, paga alquiler, paga servicios que deben ser solventados por ambos padres. Esto es Código Civil Comercial, fruto de la responsabilidad parental. ¿De qué se habla del concepto de coparentalidad si uno de los padres espera una audiencia en marzo de 2022 para cumplir su obligación alimentaria? Entonces, ¿se dan cuenta cómo yo elevo el tono? Como ya esto empieza a tener un color de violencia económica, no sé si ustedes me van dimensionando lo que yo quiero contarles, ¿no? Ya deja de pasar a hacer un planteo, un proceso de familia, en donde si la decisión es mañana no importa, para convertirse en un proceso de carácter urgente. De hecho, la violencia económica es un tipo de violencia planteada en un contexto de urgencia en la decisión. Se necesita decidir. Después está el incidente de reducción de la cuota alimentaria, ¿no? Voy a lo práctico, así que discúlpenme si cualquier cosa, si las preguntas surge algo más teórico, yo lo voy a aclarar, no hay problema. Pero como quería hacer algo práctico, algo preparado muy puntual para acá las compañeras de Pergamino, la gente que está, como que quería ampliar algunas cuestiones que venía nombrando un poquito más abuelo de pájaro en alguna presentación. El incidente de reducción de cuota alimentaria lo suele pedir el progenitor que tiene una cuota fijada. Yo, le dice, no, la cuota que pidió María José es muy alta, yo pido que se reduzca, que se baje, considero que hay que reducirla. Y para pedir la reducción de la cuota alimentaria, yo necesito de argumentos convincentes para que la autoridad judicial reduzca la cuota. Puedo informar nuevos cambios, decir, no, a mí ya no me convocan presencialmente, no me pagan un mango, me pagan menos, la verdad mi condición laboral bajó, por eso pido reducir la cuota alimentaria de nuestra hija Cintia. O sea que yo no sé qué pretende María José. Estamos en pandemia, mi trabajo bajó, mermó. No, por esto pido la reducción. Bien.
Yo sé que ahí de a poquito se va a veces cortando, pero son segunditos. Por otro lado, si en ese incidente, reducción de cuota alimentaria, dentro de esos argumentos, la progenitora incidentada, María José, aporta una situación de violencia económica que, a los fines de visibilizar el incumplimiento, por ejemplo, María José puede decir, él pide reducción de cuota, pero en el momento que se fijó una cuota no la cumplió durante 3 meses seguidos. Recién la cumplió después de 3 meses de haberse fijado la cuota. Y cuando la cumplió pasada el plazo para poder hacerlo figurar como que era del mes entrante, cuando en realidad había pasado el plazo. O sea que si me paga una cuota el 15 del mes, yo ya tengo cosas incumplidas o vencidas que no las puedo aportar, no las puedo pagar. O sea que ahí hay un ejemplo claro por ahí de argumentos que se lindan con la violencia económica, el menoscabo de un recurso que podría plantear tranquilamente María José, ¿no? Obviamente, recordemos que usamos a los fines didácticos una actriz, ¿no? María José, no es que estamos hablando del caso real de María José, ¿no? Aclaramos eso porque algunos que se meten ahora van a decir que están hablando de un caso particular. Bien, por otro lado, pasando a otro punto práctico, el procedimiento de violencia familiar, como venimos charlando siempre, tiene una estructura especial en el que se pueden resolver entre medidas la fijación de una cuota de alimentos provisoria, ¿no? Esta medida es temporal, de menor cuantía, pero está inserta en el procedimiento de violencia. Cuando uno lee el artículo 7 de la 12.569, que es la Ley de Violencia Familiar de Provincia de Buenos Aires, que fue modificada en junio de 2013 por la 14.509, dentro de las medidas está la fijación de una cuota de alimentos provisoria. Está, insisto, lo digo fuerte, dentro de las medidas. No es que es una medida autónoma e independiente correspondiente a otro procedimiento. Es dentro del procedimiento de violencia. O sea que en este procedimiento la autoridad judicial puede resolver medidas de protección originales como, contra los supuestos de violencia económica, como una negación de alimentos. O sea que da un marco de actuación, ¿no? Bien. Yo quiero, ahí voy a pedirle a Cintia que me habilite el micrófono de ella para que me ayude a leer este fallo. Vamos a leer un poquito unos fallos nuevos que preparé para ustedes, especiales. Y el primer fallo que voy a leer, la primera decisión judicial que voy a leer, es un fallo de Capital Federal y habla de esta cuestión patrimonial. Así que ahí le voy a pedir por favor a Cintia que habilite el micrófono, que yo le voy a pasar por acá mismo para que ustedes también puedan leer un extractito del fallo. Dale, y que Diego. todo lo podamos de alguna manera aprovechar. Ahí te lo pongo, porque yo tengo mis machetes para todo, imagínense. Todo para mis machetes. Ahí va, ¿eh? Ahí vamos de a poquito, Cintia, yo te voy a ir parando, discúlpame si yo te paro, pero yo te voy a ir parando para marcar cositas a los compañeros y a las compañeras. Sí. Dale, perfecto. Dame un segundito que lo ubico acá en el chat bien. Bien. PA versus CM sobre denuncia sobre violencia familiar, Cámara Nacional Civil Sala C. En un fallo solicitada la determinación de alimentos provisorios en el marco de un expediente iniciado por una denuncia por violencia familiar que fuera rechazada en primera instancia, se resuelve, en primer lugar, habilitar la feria judicial extraordinaria decretada por la Corte Suprema, acordada 6 del 2020, por cuanto el caso debe ser resuelto con premura al estar involucrados de manera directa los intereses de una niña de 9 años de edad y los de su madre en el marco de un proceso especial diseñado para prevenir y o evitar el agravamiento de situaciones de violencia familiar y de género, en el que se dispusieron diversas medidas de protección y resguardo, incluida la entrega de un botón antipánico. Hasta ahí llega. O sea que cuando estamos leyendo esta jurisprudencia que recién leyó Cintia, lo que estamos diciendo es que la cuestión alimentaria es urgente y está incluida e inmersa en un contexto de violencia. Me lo está diciendo, el caso tiene que ser resuelto con premura, no da lugar a ninguna tardanza, porque está involucrado los intereses de una niña de 9 años de edad y los de su madre, que comentábamos lo que pasaba con María José, en el marco de un proceso especial, ¿no? En el cual se van a resolver diferentes medidas. Ahí va un poquito más, Cintia, abajo, abajo de la pregunta de Martín.
En segundo lugar, y si bien es cierto que la ley 24417 no deroga otros institutos tales como alimentos, cuidado personal y régimen de comunicación, lo cierto es que esa consideración no puede privar a la denunciante del derecho a requerir una prestación alimentaria para su hija. A ello se agrega que es innegable la conveniencia de que todas las cuestiones vinculadas con los alimentos en cuestión sean discutidas y resueltas en un mismo proceso. Tal ventaja debe ceder cuando la rígida aplicación de este principio de concentración pueden los hechos derivar en el desconocimiento del derecho a requerir una prestación de tal tenor, que es lo que podría ponerse en riesgo en sí. En definitiva, se deja supeditado el proveimiento del pedido hasta el momento en el que se promueva el proceso específico. Lo que está aclarando es que si bien el proceso de alimentos es autónomo, independiente, es un proceso de fondo en el cual se va a fijar una cuota alimentaria, recordemos que la negación de alimentos es violencia económica, por eso hablamos de estos temas, no quita que analicemos también esta cuestión dentro de un contexto de violencia, dentro de un procedimiento de violencia establecido por la ley 24417, que es de Capital Federal. Ahí Martín está, arriba la cita y abajo el artículo. Así que ahí pueden fijar, sacarlo del chat y después cualquier cosa, no hoy, pero por ahí después si quieren me los piden, ¿sí? Porque yo justo ahora termino y me voy a ver a mi mamá en provincia. O sea que es interesante eso tener en cuenta, ¿no? Es interesante tener en cuenta eso porque el hecho que exista un proceso de alimentos independiente no quita que no se pueda plantear dentro del procedimiento de violencia familiar. Es muy interesante esto. Obviamente no es una creación, no es algo que usted diga, uy, me cambió la vida, pero es importante porque es como una fundamentación de lo que pensamos, de decir, bueno, el proceso de alimentos es una cosa y el planteo alimentario en un contexto de violencia económica como el que María José me está planteando por nuestra hija Cintia es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. Y fíjense cómo cerró esto. Ahí va una partecita última. Dice, ahí abajo dice en consecuencia, dice... Bien, en consecuencia se establece en favor de la niña una cuota provisoria de alimentos en 10.000 pesos a partir del mes en curso, a depositarse en la cuenta bancaria que la denunciante indique. En el marco de una denuncia por violencia familiar en la que la denunciante Paremos ahí, reclama... Cintia. Bien. Paremos ahí. Fíjense que la cuota por ahí es mínima, son 10.000 pesos, pero como dijimos, todas las cuotas de alimentos en carácter provisorio generalmente son de menor cuantía porque son medidas cautelares, son medidas que se toman con la urgencia para solventar así sea las necesidades básicas y primarias en carácter alimentario. Por eso ustedes ven esa poca plata, ¿no? Pero más en un 2020, no estamos hablando del año pasado. Sí, perdón, Cintia, perdón, pero ahora sí. Bueno. En el marco de una denuncia por violencia familiar en la que la denunciante reclama además la determinación de una cuota alimentaria provisoria a favor de su hija de 9 años de edad, se tiene presente que la circunstancia de que existan otras vías para reclamar una contribución alimentaria no puede privar a la denunciante del derecho a requerir una solución transitoria y urgente destinada a regir durante la vigencia de la medida cautelar principal. Ahí lo está aclarando. Esto es lo más claro, que es en el marco de una denuncia donde se pide alimentos provisorios a favor de la nena y ahí se tiene presente que existen otras vías, como lo venimos diciendo, pero esto no priva a que la denunciante en un contexto de violencia, inclusive violencia económica, no pueda de alguna manera ir recurrir a otra solución urgente destinada de alguna manera a, durante la vigencia de la medida cautelar principal. Bueno, no, obviamente el caso es más largo, más complejo. Pero es interesante ese fallo en sí porque marca la importancia del tema dentro del contexto de violencia, ¿no? Dentro del contexto de violencia. Y eso es más que claro. Por otro lado, hay un proceso, para hablar de otro tema práctico, el proceso de ejecución de sentencia de alimentos es un proceso especial que postula la existencia previa de una cuota alimentaria fijada en un proceso de familia de fondo. O sea, se podría decir que es una etapa procesal posterior de singular importancia porque permite plasmar en los hechos lo resuelto por el derecho. O sea que en esta etapa de ejecución de sentencia también se pueden denunciar situaciones de violencia económica a los fines de ser consideradas eventualmente por la autoridad judicial, ¿no?
O sea que en un proceso en donde se pide, así, proceso de ejecución de sentencia, también se pueden plantear situaciones de violencia económica a los fines de que la autoridad judicial contemple estas situaciones denunciadas y la haga incidir en la resolución que tome, ¿sí? Esto que yo les estoy diciendo, no sé si se dieron cuenta que el planteo de violencia económica no solo se puede dar en un procedimiento de violencia familiar especial, sino también se puede dar en un incidente, en un proceso de alimentos, en un proceso de ejecución de alimentos e incluso, hay un fallo de Arroyito Córdoba, en un proceso de divorcio. O sea que las situaciones de violencia económica se pueden plantear en cualquier procedimiento, no hay excusa para no aplicarla. Otro de los temas prácticos sobre la violencia económica son las medidas. Yo dije, hay que empezar a hablar sobre medidas de protección contra la violencia económica, ¿no? Sabemos que a veces existe la complicación de hablar del procedimiento de violencia en sí, como especial. Entonces, hablar de medidas de protección, concepto, naturaleza jurídica y presupuesto de admisibilidad, también se tiene que agregar que estas medidas no solo se van a resolver frente a situaciones de violencia física, sexual y psicológica, sino también de carácter económico. O sea que cuando hablamos de medidas contra este tipo de violencia, cuando hablamos de medidas contra la violencia económica, las mismas pueden surgir de la norma, como de la ley 26485, o pueden ser creadas por la autoridad judicial. El propio juez, la propia jueza, puede crear una medida conforme a la circunstancia del caso. Conforme a la circunstancia del caso y, como dice el artículo 7, a los efectos de evitar que a futuro se repita la situación de violencia, ¿no? O sea que cuando ustedes leen en algún diario jurídico, en algún lugar, dice, mira, Diego, toma, el juez de este lugar decidió prohibirle que el señor use el celular porque incumplió los alimentos y nombró que ese incumplimiento es violencia económica. Ahí inventé algo. Como pasó con un fallo cordobés y creo que pasó con un fallo también de, creo de Río Negro, por ahí, que la prohibición de portabilidad numérica, algo así. Entonces, cuando yo leo eso, digo, el juez o jueza fue original en la medida que tomó, pero tenía un marco de actuación para actuar. Incluso el artículo 7, en los últimos incisos, hay una apertura procesal para que el juez o jueza pueda aplicar cualquier otra medida, por más que no sea de las enumeradas, de las nombradas normativamente. O sea que puede tomar cualquier otra medida, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque no es que, Dios mío, ahora resuelven cualquier cosa, le prohibieron al señor entrar al club deportivo, le prohibieron al señor tener su programa de radio, no lo dejan salir de la provincia, ¿qué tomar? En realidad, el marco de actuación judicial tiene fundamentos, partiendo de las leyes especiales de protección contra violencia, partiendo de unas medidas cautelares genéricas del 232 del Código Procesal, partiendo también del concepto propio del procedimiento de violencia. El marco de actuación lo tiene, ¿no? Pero dijimos que también hay medidas nombradas en la propia norma. La 26485, el artículo 26, da algunos ejemplos de estas medidas en casos de violencia doméstica, y ya de antemano el artículo 26 de la 26485 ya dice que se llaman medidas preventivas urgentes. Ahí está muy bien, Cintia, con el mate a mano, porque la mejor manera de estudiar es la comodidad. Medidas preventivas urgentes. El otro día estaba viendo la foto esa que estábamos en la mesa, que yo estaba en el medio, que estaba Cintia y Cecilia, y yo estaba con una cara de loco. Estuvo muy, la foto de prensa de Pergamino, qué hermoso recuerdo. En realidad, el artículo 26 de la 26485 ya habla de esto. Dice que las medidas que se van a tomar en adelante son medidas preventivas urgentes. Esto es sumamente importante para darle entidad al tema e incluirlo al tema como un tema urgente que amerita la resolución de una medida de estas características, ¿no? Vamos a nombrar algunas medidas contra la violencia económica, o vamos a interpretarlas contra la violencia económica, ¿sí? La primera medida, que es la clásica, es una medida para muchos bajas calorías, la 26485 plantea que durante cualquier etapa del proceso se puede ordenar el
al agresor el cese de los actos de perturbación e intimidación que directa o indirectamente realiza hacia la mujer. Estos actos pueden tener relación con la limitación de un recurso o la destrucción de un bien del actor, es decir, que cese con ese acto o situación de maltrato de carácter económico, ¿no? Porque dice, bueno, vos te fuiste de la casa en contexto de violencia, bueno, ahora voy, te rompo y te destruyo todos los muebles, te rompo la moto tuya, el ciclomotor que hace los repartos de tus productos. Esto es un ejemplo de violencia económica, la destrucción de un bien es un ejemplo de violencia económica, y puede ser que la autoridad judicial resuelva el cese de actos perturbatorios e intimidatorios frente a esa situación planteada. Otra que es más clara, voy a aprovechar y agarrar un vasito de agua. Siempre me quedo corto con el agua. Otra es la restitución de efectos personales, ¿no? Esta medida en la cual suponemos un escenario en donde la mujer huye del hogar en contexto de violencia, consigue un lugar nuevo, no pretende que al agresor se lo excluya del hogar y pide que se le restituya sus efectos personales, ropa, medicación, objetos, material de estudio, material de trabajo. Ordenar esa restitución inmediata, ¿no?, de los efectos personales, ¿no? Desde ya la medida adelanta o como si fuera una limitación de un recurso ejercido hacia la mujer. Y por ende la autoridad judicial debe resolver que se le restituya el bien que se le ha limitado, ¿no? En realidad, María, vamos a usar otra actriz, pobre, porque María José, pobre, vamos a usar a Agustina, la actriz, Agustina está seria ahí. Agustina, la usamos como actriz, como una actriz para esta ficción. Los dos vivíamos juntos. En un contexto de violencia física y psicológica me hace una denuncia. Agustina se va a la casa de su progenitora, en la cual ya tiene su lugar y ya se piensa quedar ahí. Pero en la casa en la cual convivíamos con Agustina ha quedado objetos, ropa, material de estudio, material de trabajo que ella necesita. Pide como medida contra medida de protección la restitución de efectos personales. Lo pide Agustina. Yo no permito, no le entrego, no permito eso y le perturbo la posesión, el goce de esos bienes, por más que sean de Agustina. Claramente estoy lesionando su derecho a la propiedad y afectando su integridad económica o patrimonial. No hay duda de eso, porque si yo le estoy limitando los recursos a Agustina, que son sus efectos personales, no estoy de ninguna manera, no le estoy garantizando su propio recurso, no le estoy facilitando sus propios bienes. Al contrario, estoy poniéndole un palo en las ruedas para que ella pueda obtener sus propios recursos, sus propios bienes. Imagínense si esta persona, Agustina, tiene una enfermedad que necesita una medicación que no puede interrumpir. ¿Puede esperar una semana, 10 días a obtener esa medicación que tiene que consumir todos los días? Claramente que no. Y acá se mete el rubro salud, el derecho a la salud. Agustina se fue corriendo a buscar los efectos personales. O sea que ahí eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Está el derecho a la salud en esto. No estamos hablando de una cuestión económica, pecuniaria, patrimonial, de obtención de rédito económico, de hacerse millonario o hacerse millonaria. Estamos hablando de recursos, de alguna manera, que pide la parte peticionante, en este caso, atinente a su derecho a la salud. Por eso, esta restitución de efectos personales debe ser resuelta con perspectiva de género, con una perspectiva de derechos humanos que aún en lo receptado en las convenciones internacionales, de las cuales Argentina es un Estado parte, y que tome también lo que establece las leyes de protección desde la columna de la 26485 y demás leyes de violencia familiar. O sea que de nada sirve que en el mandato judicial de restitución de un bien exprese que Agustina puede retirar sus efectos personales y en el propio mandamiento diga salvo posición del denunciado. Entonces, cuando vienen a casa a pedirme las cosas de Agustina, que se las entregue, y en el mandato dice salvo posición del denunciado, y me preguntan a mí, ¿usted se opone? Claramente voy a decir que sí. Esto replica un acto de violencia económica hacia Agustina, que no tiene la medicación, no tiene su material de trabajo, no tiene su material de estudio y por ende no tiene su ropa, viviendo en la casa de su progenitora que le ofrece todo, pero le falta sus propias cosas, sus propios efectos personales. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por favor. Voy a preparar, a ver, Cintia, habilitar mi micrófono. Te voy a pedir que me leas un fallo muy cortito
para que ustedes vean la importancia de esta medida. Todo esto es especial para esta charla, ¿eh? Lo digo porque Enzo me va siguiendo en todas las charlas y él va fiscalizando si las charlas son distintas. Enzo Solar, el doctor ahí, el colega. Ahí va, es un fallo de Río Negro, de Roca. A ver. Bien. En un fallo, el Juzgado de Paz de General Roca, provincia de Río Negro, excluyó de la casa de su madre a un hombre de 40 años y ahora no podrá acercarse a menos de 200 metros mientras duren las medidas cautelares que se le impusieron en el marco de un expediente por violencia familiar. La denuncia fue recibida en una comisaría de la ciudad, donde detallaron que el excluido tenía en su poder el documento de la madre de 77 años, cobraba la jubilación en su nombre, pero no le daba el dinero. La orden judicial Paremos autorizó ahí, Cintia, paremos ahí. Esto no es violencia económica, gente. Gracias, Cintia. Esto claramente es violencia económica. La están limitando de una documentación. Lo leímos hoy en la 26485. A una mujer de 77 años hay que aplicar la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es una persona mayor. Cobraba la jubilación de su madre en su nombre, pero no le daba el dinero. Esto es violencia económica. Por eso se pide la exclusión, se lo excluye del hogar. Pero fíjense claramente la beta económica. Ahora sí, Cintia, perdón. La orden Sí. judicial autorizó al hijo a retirar solamente sus efectos personales de la vivienda antes de irse, con la obligación de devolver la documentación y la tarjeta a su madre en presencia de la autoridad judicial. La ley define como violencia económica... Paremos ahí, perdón, Cintia, perdón que estoy pesado. Fíjense, la orden judicial autorizó al hijo para que saque sus cosas. La obligación de devolver la documentación es un ejemplo claro de medida contra la violencia económica. Si él la limitó de su recurso, la limitó de su documentación del DNI, devolvé la documentación, devolvé la tarjeta que le corresponde a la madre en presencia de la autoridad judicial. Esto es un ejemplo más que claro, más fructífero de medida contra la violencia económica. Ahora sí, perdón, si te... La ley define como violencia económica las conductas que impidan a una persona el ejercicio de su derecho de propiedad, el acceso o administración de sus bienes o de su dinero y el incumplimiento de los deberes alimentarios. La resolución incluyó la prohibición de acercamiento del hombre a 200 metros de su madre. A 200 metros de su madre y de la casa, ¿no? Además de la obligación de abstenerse de realizar actos molestos o perturbadores respecto de la misma. Ello bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia y de las sanciones de arresto, multa económica o trabajos comunitarios que prevé la ley 3040. Puntualmente, el hijo deberá abstenerse de producir incidentes, proferir agravios, realizar actos torpes o molestos o de hostigamiento y o efectuar reclamos personales de cualquier índole a la madre. Es interesante esto porque esto habla de violencia económica hacia una persona mayor, de 77 años. Ahí abajo está la cita, ¿no? Ahí le puse la cita para que la puedan buscar tranquilamente. Así que ahí fíjate, Martín, las citas, fíjense, o alguien que está con la computadora en la casa que vaya rescatando un poco lo que voy poniendo, si puede. Entonces es interesante eso, porque fíjense que en este caso el acto de violencia económica fue no solo la cuestión de la jubilación, de apropiarse de la jubilación, y el resultado de la misma, que la persona mayor, la mujer mayor, no pueda gozar, sino también la limitación de la documentación. Se la limitó de la documentación a esta mujer. El mismo fallo lo dice, el fallo de Río Negro, y aplica la ley 3040, que es la ley de Río Negro de violencia familiar, que es la ley que fue, de alguna manera, sabemos que cada provincia de nuestro país tiene una ley de violencia familiar. O sea que fíjense lo interesante de la medida, cómo fue el vuelco que fue tomando la medida, en donde se lo excluye del hogar, pero se lo obliga a devolver la documentación y a entregar la tarjeta para de alguna manera reintegrarle los derechos económicos o patrimoniales de una mujer que se encuentra vulnerable, regla 6 de Brasilia, en virtud de su edad, 77 años, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, otra de las medidas contra la violencia económica dice ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer. Por supuesto que esas medidas de seguridad pueden ser también para resguardar un recurso o un bien, una medida contra una violencia económica.
O sea que eso también, estas medidas pueden ser para resguardar un bien de la actora que le ha sido limitado el recurso en un contexto de violencia de género. Después, vieron que yo les decía que hay la 26485 tiene incluso también un artículo que da la posibilidad de que el juez o jueza pueda resolver cualquier otra medida por más que no esté enumerada en la norma, ¿sí? ¿Se va escuchando bien, gente? Si me quieren poner ahí en el chat, ¿se va escuchando? Perfecto. Bien. Ahí dice el artículo. Gracias, Cintia. Ahí me voy guiando. Gracias, Victoria. Dice, el artículo 26 en esa parte dice, ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación, intimidación, agresión y maltrato del agresor a la mujer. Ese maltrato del agresor hacia la mujer incluye el maltrato económico, por lo que nosotros venimos sosteniendo. Artículo 2, 3, 4, 5 y 6 de la 26485, ¿no? Esta posibilidad que se le da a la autoridad judicial para actuar, para accionar, es algo que se llama permisos legislativos que tiene la autoridad judicial, porque la propia ley le da el permiso para actuar, ¿no? Aunque no hay, puede resolver cualquier medida, aunque no esté mencionada en la norma, ¿no? Hay un artículo mío que se llama permisos legislativos, ¿no? Habla específicamente de los permisos legislativos que tiene la autoridad judicial para resolver otra medida. No voy a buscar nada porque después se me traba la computadora, pero se llama así, permisos legislativos, es un artículo mío y está en Microjuris, así que ahí si alguien lo puede chusmear y buscar, habla también de esos permisos que tiene la autoridad judicial. Sin embargo, como yo quería seguir trayéndole cosas interesantes a ustedes, fíjense, voy a usar este otro fallo, un fallo, vamos a Córdoba, a San Francisco. Voy a ver si alguien me da una mano, vamos a ver, Cintia, si me da una mano para leer una partecita de esto. Acá está la cita del fallo. Fíjense que el fallo es nuevito, del año pasado, y vamos a ver qué es lo que hace el fallo, ¿no? Ahí lo voy pasando de a pedacitos, Cintia, así lo vamos analizando. Perfecto. Vos perdoname si yo te paro, ¿eh? No, por favor. Ahí vamos. Así lo vamos analizando. Es como si fuera que uno estudiara. ¿Vieron cuando uno estudia y va parando, va diciendo qué dije? Ahí va. Bien. En el fallo, en el marco de un proceso por violencia familiar, en el que el denunciante y denunciado son miembros de la Policía Provincial, se declara inaplicable al caso el protocolo de actuación para el personal policial en situación de violencia familiar o de género de la Policía de la Provincia de Córdoba, resolución de jefatura 72.088 del 2019. Ello así, por cuanto, por aplicación del protocolo de mención que resulta aplicable para situaciones de violencia familiar o de género que se susciten entre personal en actividad y o en situación de retiro, y que evidencie un trato igualitario para agresor y víctima, impidiéndole a ambos por igual la aportación de arma reglamentaria, lo que impacta directamente en el ámbito patrimonial de la denunciante. Paremos ahí. Paramos abruptamente, la paramos a Cintia, porque fíjense, las dos partes son policías. La mujer actora que denuncia una situación de violencia y el señor. Las dos partes tienen armas reglamentarias en virtud de su trabajo. El protocolo está diciendo que en una situación de violencia hay que quitarle las armas a las dos partes, no a la parte denunciada. ¿Qué pasa en este caso? La parte actora, la mujer policía, si se le quita el arma, ¿qué se le impide? Si se le quita la posibilidad, se le impide trabajar, ejercer su trabajo, hacer adicionales. Y eso es lo que está planteando como violencia económica. Cuando a ella le pidieron que entregue el arma, ella sabe lo que hizo. Pidió el levantamiento de la medida de protección, pidió el levantamiento de las medidas cautelares en violencia, porque ella necesitaba trabajar, necesitaba recursos, necesitaba comer. O sea que esto claramente, ese protocolo cordobés, esa resolución de la jefatura 72088 en 2019, claramente era contraria a una acción positiva con perspectiva de género. O sea, por eso la pared a Cintia, porque ahí está diciendo, es evidencia un trato igualitario para agresor a víctima. No es que un trato igualitario, le está sacando el arma a las dos partes. Ahora sí, Cintia, perdón. Bien. Evidencia un trato igualitario para agresor y víctima, impidiéndole a ambos por igual la aportación de arma reglamentaria, lo que impacta directamente en el ámbito patrimonial de la denunciante, ya que se le
restringe de ese modo la posibilidad de hacer adicionales, lo que significa una disminución de sus ingresos y consecuente perjuicio económico. Esta circunstancia que se considera de violencia indirecta hacia la mujer resulta inadmisible en vigencia del plexo normativo nacional e internacional que pregona la prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 3, Convención de Belén do Pará. Artículo 2, Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y demás. Fíjense qué interesante, porque acá se está hablando de violencia económica de tipo indirecta, porque en este caso, al limitársele del recurso, al limitársele de su herramienta de trabajo para poder hacer adicionales, de alguna manera es un ejemplo claro de violencia, impacta directamente en el ámbito patrimonial de la denunciante, ¿no? Al portarle el arma, ¿no? Se restringe la posibilidad de que pueda trabajar, ¿no? A ver, ahí va un poquito más, Cintia, ¿eh? Si vos te cansás, me decís y le decimos ahí, a ver qué. Gracias, ahí, gracias, Agustina, por ahí rescatar el artículo ese viejito de permiso legislativo. Gracias, Agustina. Sí. En efecto, en el caso concreto, el protocolo implica un caso manifiesto de violencia indirecta de carácter institucional por la policía de la provincia de Córdoba, toda vez que importa una práctica estructural que restringe la autonomía y o libertad económica y patrimonial de la víctima de violencia familiar con la consecuente revictimización. En este sentido, se resuelve adoptar medidas de acción positivas con el objetivo de derribar la situación que coloca a la denunciante en situación de sometimiento, todo ello con el objetivo de lograr la igualdad sustantiva de facto, por lo que se ordena a la Policía Provincial cesar con carácter urgente la violencia indirecta de carácter institucional, económica y patrimonial que está ejerciendo sobre su agente, aquí víctima. Fíjense sí, por favor. ¿Lo termino? Debiendo arbitrar los medios necesarios para que ésta no vea mermados sus ingresos mientras duran las medidas preventivas dispuestas. Revisión de acercamiento, tratamiento psicológico-psiquiátrico del denunciante. Lo interesante del fallo, que recién leyó Cintia, es que no solo se habla, lo interesante del fallo, y repito, es que no solo se habla de violencia familiar, sino también de violencia institucional. La propia policía, aplicando ese protocolo, realmente realiza una disminución de los recursos económicos o patrimoniales de la parte actora. En vez de protegerla, le pide que entregue su arma en virtud de un protocolo que no garantiza una acción positiva con perspectiva de género. No, al contrario, restringe su derecho económico patrimonial. Es difícil encontrar un fallo que tenga violencia familiar y que hable de violencia institucional a la vez. Y en este caso, este fallo de Córdoba, de San Francisco, habla de eso. Fíjense la situación. Y fíjense si el juez o jueza levanta la medida para que la mujer pueda obtener el arma. Que levante una medida de provisión de acercamiento, tratamiento psicológico o psiquiátrico al denunciado. ¿Qué significa? Desproveerla, desnudarla jurídicamente de la obtención de una medida de protección. Ella había pedido el levantamiento de la medida para poder obtener nuevamente el arma reglamentaria, que el protocolo, en virtud del protocolo, se la había sacado. O sea que es interesante este fallo, solamente Cintia leyó un extracto del fallo, leyó una parte del fallo, que es muy interesante, pero no sé si la cita la había puesto, pero la voy a poner acá abajo. Me parece que no la había puesto, pero la pongo acá abajo para que la puedan rastrear. Acá abajo la pongo. Ahí abajo, juzgado de niñez de violencia familiar de San Francisco, Córdoba. Es un fallo del 8 de junio de 2020, nuevísimo. Y fíjense que el fallo, el objeto del fallo, es denuncia de violencia por violencia familiar. No estamos hablando de un proceso anexo independiente en el cual se plantea esto, ¿no? Directamente en la denuncia de violencia familiar se plantea esta situación, ¿sí? Por otro lado, estos fueron ejemplos de medidas que se fueron tomando con respecto a esto, ¿no? El tema de fijar una cuota de alimentos provisoria también es una medida contra la violencia económica, como venimos sosteniendo, y hay otra medida también, que es una que se llama, la voy a poner acá en el chat y la voy a leer con ustedes, es una linda medida, está en la 26485, el artículo 26, lo dice acá,
prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente. Esta medida va solo no solo para los cónyuges, para los matrimonios, sino también para las uniones convivenciales. Fíjense qué pionera la medida, porque esta ley es del 2009 y recién a partir del 2015 se habla del término uniones convivenciales. O sea que ya se hablaba de la pareja conviviente en un contexto de violencia económica. Esta prohibición de realizar algún acto con respecto a un bien no es un proceso patrimonial dentro del régimen patrimonial del matrimonio. Es una medida urgente y preventiva que se toma en este contexto. Si le estoy prohibiendo al agresor destruir, por más que él después destruya, yo cualquier planteo posterior de reclamo lo puedo hacer sabiendo que tengo esta medida de reaseguro. Obviamente la escalada de violencia a veces llega a un punto culmino en la cual que ni la medida va a poder salvar ese bien. Pero esto no quita que si la medida existe y esta persona incumple, yo denuncio ese incumplimiento porque él destruyó ese bien y eventualmente yo tengo, por cualquier planteo, invento, daños y perjuicios o un planteo patrimonial de calificación de un bien, lo que sea a nivel régimen patrimonial, yo puedo plantear esta cuestión, ¿no? Esto es interesante porque de esta manera se trata de preservar un bien ganancial, sea registral o no. Y esto tiene una finalidad protectora. Esto es un ejemplo de que tiene una finalidad protectora, ¿no? Yo quiero leer un fallo de los últimos que preparé para ustedes. Esto lo voy a leer yo, que es un fallo también de Río Negro, para que vean cómo la violencia económica va tomando tantas caras, que uno tiene que empezar a trabajar con estos temas de manera cada vez más seria y con un sentido más práctico, ¿no? Vamos a ver ahí. Fíjense, lo voy a leer yo porque pobre Cintia. En este fallo, el juzgado de paz de Roca consideró que una mujer se encontraba en una clara situación de vulnerabilidad, siendo víctima de violencia física y psicológica y económica por parte de su pareja, motivo por el cual ordenó la exclusión del hogar del hombre. Ojo ahí, la exclusión del hogar también puede tener una interpretación de violencia económica. Ojo. Bueno, si bien el hogar pertenece al denunciado, el juez consideró que las circunstancias que rodean el caso, allí además de la mujer viven su hija embarazada de 3 meses, la pareja de ella y un niño, quienes son víctimas indirectas de los actos de violencia. Sostiene la resolución. Además de la exclusión, la justicia le prohibió el acercamiento al señor a 200 metros y la advertencia de no realizar actos de hostigamiento, reclamos personales de cualquier índole o agravios, todo ello bajo la posibilidad de dictar nuevas medidas como arresto, multa económica o trabajo comunitario. Según los detalles de la causa, desde que llegó a la ciudad, la mujer no pudo generar lazos sociales. Desde que llegó a la ciudad, la señora no pudo generar lazos sociales de ningún tipo, ¿no? La señora no pudo generar sociales de ningún tipo. A ver, ahí voy a buscar. Ahí voy a buscar la otra partecita del fallo porque como es un machete tiene pedacitos del fallo. Ahí está. No pudo generar lazos sociales de ningún tipo con el agravante de que la pareja le negó la posibilidad de buscar trabajo. Esto le hubiese permitido gozar de independencia económica para poder alquilar otra vivienda y retirarse de la actual. Se lee en el texto que ordenó en las medidas. Además de la exclusión, la justicia ordenó una prohibición de acercamiento hacia la mujer de 200 metros y esa advertencia de no realizar actos de hostigamiento y demás, ¿no? Y vuelve nuevamente la posibilidad de realizar arresto, multa económica y repite lo que decíamos del fallo. O sea que en este caso, la exclusión del hogar de este señor, por más que este señor sea dueño de la vivienda, como la propia ley lo plantea, si hay un contexto de vulnerabilidad económica descrito que vive la mujer, de aislamiento, vigilancia, imposibilidad de procurarse por sí misma los sustentos, en este caso se mantiene la medida de exclusión del hogar a los efectos de que la persona pueda contar con una vivienda. No se olviden que el recurso vivienda también está dentro de la prestación alimentaria de hijos menores de edad, artículo 541 del Código Civil y Comercial. Antes de dar espacio a las preguntas para que Cintia me ayude y yo tomando un buen vaso de agua, yo voy a presentar acá en un minuto, para no cansarla,
Este es el libro de violencia económica, es de editorial Ediciones Jurídicas. Para mí, escribir un libro es un acto de libertad, porque uno tiene la posibilidad de hacer ese acto con total creatividad y de manera inédita para de esa manera, esto no es fácil porque tratar de escribir algo de un tema nuevo, de manera nueva, es más complicado, ¿no? Pero cuando uno ejerce una tarea de investigación y de búsqueda de argumentos, uno trata de meterse en el tema de la manera más respetuosa y adecuada, ¿no? Por eso es importante escribir sobre estos temas, incorporar la violencia económica como tipo de violencia y de esta manera uno va de una manera incorporando dentro de la tipología esta tipología en estudio. Hay una frase de John Berger que dice que la escritura, tal como la concibo, no tiene un territorio propio, porque el acto de escribir no es más que el acto de aproximarse a la experiencia sobre la que se escribe. Esa es mi idea, tomar mi experiencia docente, tomar mi experiencia práctica y plasmarla en el libro. Del mismo modo, se espera que ese acto de leer que ustedes puedan tener cuando leen un artículo, cuando leen un libro, puedan leer ese texto, sea otro acto de aproximarse a la obra. Muchísimas gracias, Cintia, Cecilia, Victoria, toda la gente del instituto, toda la gente que siempre me recibió muy bien, Paulina, Florencia, toda la gente de Pergamino que pude conocer personalmente, y muchas gracias a ustedes también por la buena onda. No, gracias a vos, Diego. Bueno, después nos vas a decir cómo podemos conseguir el libro. Pues nos Sí, pasás el link y demás. sí. De mientras, no sé, Agus, tenías una pregunta para hacer, si quieren habilitar el micrófono de a uno y le van consultando. Le voy a poner la cita esa que me está pidiendo recién la compañera ahí abajo, Rosana, ahí la pongo acá abajo. Bárbaro. Si podés también Ahí adjuntar está. después cómo conseguimos el libro, Diego. El libro es de editorial Ediciones Jurídicas, pueden fijarse en la página de la editorial Ediciones Jurídicas y buscarlo. Mi consejo como profesional nada más es que primero lean, yo tengo muchos artículos publicados en el tema de violencia económica gratuitos, y después si les agrada el tema y quieren saber más, pueden, si les parece, compren el libro, pero yo no, realmente los libros están muy caros y lo que siempre recomiendo es primero leer de alguna manera lo que hay, el material que hay y, y cómo aproximarse al tema y después sí, tratar de, si les parece, están de acuerdo, comprar el libro. Pero bueno, hay muchos artículos gratuitos, así no tienen que gastar unos mangos ahora y tienen tiempo para pensarlo. Gracias, Diego, gracias. Un genio, como siempre. Agus, ¿vos querés preguntar? Bárbaro. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, gracias Diego por toda tu exposición, estuvo muy bueno. Vos sabés que en realidad yo quería plantear algo que me había pasado en la práctica profesional junto con otra colega, o sea, más que nada porque yo no me considero ninguna experta ni mucho menos, entonces digo, bueno, creo que este es el momento para consultarlo, es el lugar. Me pasó que, bueno, yo en este caso voy por, digamos, por la parte demandada en una situación de violencia. En el marco de esa situación de violencia hay fijado una cuota provisoria de alimentos que es muy, muy baja, o sea, nadie niega, digamos, lo bajo del alimento, pero que desde que se notificó mi cliente lo cumple. O sea, y incluso, digamos, que tal vez no llegó a los oídos de la otra colega, cuando puede, incluso pague un poco más de dinero del que está ordenado judicialmente. Sin perjuicio de ello, volvemos, es muy baja la cuota y lo que pone a veces no es que de repente pone una ponchada de plata, o sea, pone capaz que el doble de la cuota y seguimos hablando de un dinero muy bajo, y me plantea la otra colega que sin haber iniciado nunca jamás un régimen, un proceso de alimentos, que eso sigue siendo una situación de violencia económica, cuando no hay, o sea, cuando no hay incumplimiento. O sea, si bien todos sabemos la realidad de la Argentina, que es la realidad que vos le podés dar a un chico casi cualquier cantidad de plata que no le va a alcanzar, porque es súper complejo la situación económica de todos, entonces, ¿hasta dónde, donde no hay incumplimiento, donde hay una acción, una inacción, por decirlo de alguna forma, se puede considerar eso también violencia económica? ¿Se entiende la pregunta? Entiendo la pregunta y es más clara todavía, porque en realidad acá, en virtud de lo que vos me decís, no hay un incumplimiento. Hay una cuota alimentaria provisoria fijada en un monto mínimo, una menor cuantía.
Pero obviamente, más allá de que tu cliente trate de solventar con más dinero, lo que tiene que apuntar a tu cliente y con tu intervención es a fijar una cuota alimentaria definitiva y que pueda ser cumplida. No, porque la cuota provisoria es mínima y obviamente no solventa todas las necesidades. Por ahí apuntar a futuro, a fijar una cuota alimentaria definitiva y como la viene cumpliendo, la cumplirá la cuota alimentaria y de esa manera, obviamente, la violencia económica es un tipo de violencia en estudio, no significa que estén todos los supuestos. Si hay un cumplimiento de la cuota fijada judicialmente, que es así sea de carácter provisorio, bueno, se está cumpliendo, no hay violencia económica, que la otra parte, que la otra colega fundamente específicamente dónde hay violencia económica, si en virtud de lo que vos me estás contando, él está cumpliendo con lo fijado judicialmente. Entre paréntesis, y entrecomillado, de menor cuantía. Por eso insisto que el paso más adelante, Agustina, es plantear, fijar una cuota alimentaria definitiva que va a ser de mayor cuantía y que va de esa manera garantizar Claro, ese derecho lo que pasa alimentario de esos también es niños. hasta dónde uno puede Ojo una ingresar. cosa, Sí, sí, no, lo que yo decía, ojo, lo que podría pensarse como violencia económica es que si se hubiese fijado una cuota alimentaria, por ejemplo, de 10, y si la parte aporta 3 o 2 todos los meses, ahí hay incumplimiento parcial y ahí había una cuestión totalmente continua de incumplimientos varios que llevan a pensar que hay una cuestión de violencia económica. Por eso digo, Agustina, más allá del contexto económico que vivimos, la cuota alimentaria tiene un contenido básico y esencial que uno no la puede ceder. Por eso la medida de fijación de una cuota de alimentos provisorios es una medida. claro, a mí, o sea, mi pensamiento como profesional, como tratando de abstraerme un poco también de la situación en concreto de, digamos, de las partes, a ver, estamos hablando de que también es una cuota provisoria muy baja, porque se fijó hace mucho tiempo, y después hubo inacción de cualquier tipo, o sea, estamos hablando de una cuota provisoria que se fijó hace casi 3 años, por ejemplo. Entonces, si a vos no te alcanza, o sea, es como que también como profesional, hasta dónde vos podés seguir manteniendo una cuestión, algo que es, como decís vos, o sea, la cuestión alimentaria puede ser una medida cautelar en una situación de violencia, pero también es un régimen autónomo. Agarra y en vez de como de solicitar a un, digamos, además es una profesional que en muchos casos es muy complejo hablar porque ni siquiera tiene intenciones de tratar de negociar, o sea, que ni siquiera puedo decirle, bueno, pongámonos de acuerdo en cuánto querés la cuota alimentaria, porque me sale con cualquier cosa. O sea, me sale con este tema de que sigue Claro, siendo una bueno, violencia pero, y no me pone ni siquiera un número para decir bueno, eso no es una violencia, o está sea, bien. Si la letrada considera de que esta situación planteada es violencia económica, no se tiene que quedar solamente con el planteo, tiene que decir, bueno, ¿a dónde estaría esa violencia económica? ¿Dónde estaría fundada esa violencia económica? A eso nos referimos, ¿sí? claro, sí, 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 por eso te preguntaba, porque a veces es también muy complejo, digamos, cuando no se, digamos, no se, además, la sensación de decir, uno no media la violencia, pero la parte de la, digamos, como cómo podemos ir mejorando la situación, sobre todo para todos los involucrados. Y a veces es muy difícil cuando hay este tipo de interpretaciones, que por eso no me quedaba Claro, del por todo eso digo, claro. si la letrada considera que hay violencia económica, tendría que fundamentar y fundar en qué supuesto considera violencia económica. Obviamente que si es una cuota provisoria mínima, es muy mínima y no solventa las necesidades, no se puede estar pagando una cuota provisoria mínima 5 años, porque esa cuota provisoria mínima tiene un viso temporal, no es que uno va, bueno, como cumple con la cuota provisoria mínima, ya está. No, insisto, hay que también ahora empezar a apuntar a fijar una cuota definitiva alimentaria, que sabemos, y en base a eso empezar a trabajar de otra manera. ¿Me entendés lo que te digo? Porque si no, toda esa plata que él pone de más, ese dinero que pone de más, en realidad por ahí, para cubrir una necesidad y no está registrado, de alguna manera la idea es que él ponga, que solvente todas las necesidades alimentarias mediante una cuota definitiva y en base a eso también que esto esté registrado, que esto garantice que él cumplió.
Eso también es una buena idea para tener en cuenta. Gracias. Mi Bueno. Instagram es, ahora que estoy a full con Instagram, es doctor.diegooscarortiz. Algo así, búsquenlo, porque ahora estoy a full con Instagram porque lo aprendí a usar, porque soy muy pajuerano, o sea que todo el mundo, aprendí a usarlo ahora, pero yo prefiero el Facebook, aguante el Facebook. Agréguenlo al doctor. Me encanta el Facebook, me encanta el Facebook. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra consulta, alguna otra pregunta? No hay dudas, quedó todo súper clarito, Diego. Sos muy claro, eso es lo que pasa. Es que Yo se hartaron de escuchar. quisiera decir ¿Hay alguien que algo, quiera buenas hacer una tardes. pregunta? Sí, ¿me escuchan? Karina, da la cara, Karina, da la cara. No, estoy con el celular que se me rompió la cámara. ¿Cómo están? Qué bárbaro, Buenas tardes. Buenas Diego, tardes, un Karina. gusto. Bueno, yo soy la titular de una fiscalía temática de Pergamino de violencia de género y la verdad que celebro Qué lujo. celebro esta charla porque sinceramente dudo de que los jueces tengan una visión de que la violencia económica esté dentro de la violencia de género. Es como que es algo aparte o es algo más del área de lo civil. Y te podría decir por mi experiencia, no tengo una estadística certera, pero muchísimos casos de violencia, las mujeres vuelven con su agresor justamente porque están en la calle y no tienen un peso. O sea, la cuestión económica es determinante para que el ciclo de la violencia se siga repitiendo. Y como decían recién, la situación económica hoy en día es muy compleja. El tema de los subsidios o de las ayudas a las mujeres se complica bastante. Cada vez son más los casos también. Y realmente es que es como una situación sin salida. Yo hoy lo hablaba con la psicóloga de la Fiscalía, de tratar de ser creativos, como vos dijiste también, de buscar la vuelta desde el punto de vista penal, porque obviamente está el delito de incumplimiento, pero es un poco acotado, porque primero tenemos que, para que sea delito, demostrar que tiene recursos y que no cumple porque no quiere. Y por otro lado, si cumple interrumpidamente, pero va cumpliendo, un mes, pasan 4 meses y después cumple, bueno, la jurisprudencia dice que en esos casos no habría incumplimiento. Entonces, medio como que es toda una cuestión, hay que ser creativo, como vos dijiste, y buscarle la vuelta de cómo poder también presionar o agilizar el trámite para que quede encuadrado dentro de la violencia. ¿Tenés algo que decir respecto a esto? Es interesante, Karina. Sí. Sí, en realidad la creatividad pasa mucho por el colega que pide, la colega que pide y la autoridad judicial, ¿no? Es muy interesante, por eso yo hoy en una charla con ustedes presenté también mucha jurisprudencia para demostrarle que la violencia económica se está hablando en lenguaje judicial. Por ahí no es suficiente, falta mucho más, falta esa perspectiva de género, pero lo interesante es que ustedes vieron que hay fallos del año pasado y se está, en plena pandemia, se está hablando de violencia económica. Y eso la verdad que es algo que nos tiene que alentar para poder seguir planteando, innovando y generando esto. Comparto absolutamente que a veces está dentro de ese ideario, dentro de ese imaginario, la idea de que la violencia económica no forma parte de la violencia de género en sí. Y eso de alguna manera obstaculiza, entorpece cualquier petición de este tipo de violencia en cualquier planteo judicial. Por eso comparto lo que vos decís. Pero los que nos dedicamos a estas cuestiones, de alguna manera cada vez más vamos sumando cosas, vamos sumando interpretaciones, vamos sumando también diferentes posturas y opiniones, y hacen que esta violencia económica cada vez más adquiera fuerza, ¿no? Como planteo, como tipo de violencia. Ustedes piensan, bueno, yo hoy dije 3, 4 veces que la violencia económica es un tipo de violencia. Lo digo a propósito para incluirlo dentro de la tipología de violencia e incluirlo dentro del procedimiento de violencia y cualquier planteo en el cual exista una relación desigual de poder que afecte lo económico o patrimonial. O sea que, por eso digo eso, que es un tipo de violencia. Es una palabra, es una frase tan sencilla que uno dice, pero con tanto significado, tan reivindicativa de un derecho económico, de un derecho patrimonial. O sea que por eso insistía con eso. Pero, por supuesto, hay muchísimo más para hacer, pero ustedes vieron lo interesante que cómo la jurisprudencia va tomando diferentes colores de
está tomando sus propios criterios. Yo siempre no dejo de leer las cosas que van surgiendo de violencia económica porque son tan apasionantes, en la cual es como si fuera un juego donde decir, bueno, a ver de qué manera este juez o juez trata la violencia económica, y donde uno puede estar o no de acuerdo y va tomando la lista de cómo tendría que estar de acuerdo o qué postura tomó ese juez en este caso. Hay jueces que resuelven conforme a la violencia económica, pero no nombran el tipo de violencia, es como que tienen ese temor de decir, ojo, esto es violencia económica, pero terminan resolviendo una medida innovadora frente a ese tipo de violencia que lo silenció. Por eso hay que desnaturalizar el maltrato económico, hay que visibilizar una situación de violencia, hay que poner un marco normativo como hicimos al principio, y en base a eso uno va a poder trabajar, va a poder generar herramientas nuevas. Yo creo que a partir de tratar este tema, yo estoy muy feliz porque costó mucho hacer el libro, porque era un libro que yo tenía mucho miedo de armarlo, porque era un tema tan nuevo, y tenía ese miedo de decir, bueno, ¿cómo presento un tema de interpretación nueva cuando el tema es tan conocido que es la violencia económica? Así que muchas gracias, Karina, un honor que estés presente, como todas las compañeras del instituto, que estuvieron promocionando, me hicieron hacer un video que salió horrible, parecía que había estado, no sé, empastillado, así que, pero hermoso el video, horrible ese video, pero bueno, por lo menos estuvimos promocionando la actividad. Muchas gracias. No, gracias a vos, Diego. Gracias a vos, Diego, sí, realmente. Bueno, gracias, Muchas gracias. Karina, por cualquier cosa que necesiten, cualquier material. Muchas gracias. Cualquier material que necesiten, cualquier material gratuito de búsqueda, se comunican conmigo, yo trataré de guiarlos en las revistas en las cuales yo escribo. Por eso digo, sé que comprar un libro es una inversión, y a veces el contexto que estamos viviendo no da lugar, pero es interesante aprender y leer y todo lo que uno le va llegando, ¿no? Uno va formando su propio criterio, ¿no? Así que bueno, recuerdo cuando fui a Pergamino, que ahí tomamos una rica merienda ahí con Cintia, con Victoria, me parece, y también y ahí tomamos merienda, y uno va armando, ¿no? Cuando habla con el otro colega, va generando una sintonía, como si fuera un denominador común, ¿no? Como si fuera que uno va generando eso de decir, ya sabés lo que estamos hablando, y el otro, sí, porque me parece que... Y bueno, fue interesante porque había un juez en una de las charlas, fue todo muy interesante, así que yo me quedé feliz. Por eso agradecido de poder presentar acá para el colegio, para el instituto, el libro. Así que muchas gracias. De mi parte, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Diego, siempre muy generoso con todos tus conocimientos, así que te agradecemos desde ya. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o una consulta que quiera trasladar? Si no, podemos liberarlo a Diego para que ya descanse, que venís de unas jornadas intensas. Sí, son alrededor de 20 presentaciones del libro, esta es la cuarta esta semana, así que es una maratón de presentaciones, son diferentes temas, diferentes charlas y diferentes lugares, o sea que es un desafío, vamos a tratar de cumplir con la maratón de presentaciones. El lunes voy a estar en Necochea hablando de la conducta procesal del denunciado como violencia económica, así que les súper agradezco y muchas gracias por todo, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante. Bueno, si no hay más dudas, entonces damos por concluida la charla. Muchas gracias a todos los que participaron, todos los que se prendieron, que brindaron su opinión, y principalmente gracias a vos, Diego, siempre tan colaborador y tan generoso con nosotros, así que mil gracias y mucho éxito. Muchas gracias, gente. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, muchas saludos, gracias. buen fin de para todos. Gracias, buen fin de tardes. semana, saludos. Gracias.